Proseguimos con la lectura de capítulos del libro Anticristo. Historia de una profecía jesuítica sudamericana. De Manuel Lacunza y Manuel Belgrano al Papa Francisco. Obra de Javier Garín. Capítulo 11. Otras razones del abandono del milenio. Sería exagerado afirmar que la revolución independentista sudamericana fue la venganza jesuita contra los Borbones y el Papa. Pero también sería errado subestimar la influencia del partido jesuítico en la erosión del orden colonial, pues así como la Compañía, antes de su expulsión, fue un elemento de cohesión y justicia social dentro del mundo colonial, nada impidió que, luego de la cruel persecución desatada contra ella, sus partidarios se sintieran con las manos libres para alentar la subversión criolla contra los déspotas europeos. Resulta sintomático que Abel Chanetón acuse a los jesuitas de haber difundido exprofeso el anónimo milenarista lacunciano que tanto revuelo causara en toda América a fines del siglo XVIII. Ver nota 1. Uno de los interrogantes que nos movilizaron consistió en develar por qué importantes figuras de la Revolución, como Manuel Belgrano, pudieron haberse interesado sobremanera por la obra teológica de Lacunza, a primera vista tan alejada de las preocupaciones políticas mundanas. Es notable que la historiografía liberal se haya empeñado en minimizar el peso de las ideas de matriz religiosa en la génesis independentista de Sudamérica, pasando por alto la gravitación de fuentes católicas. La simpatía lacuncista de Manuel Belgrano no aparece mencionada entre sus primeros historiadores, quienes, en cambio, se esfuerzan por remarcar la influencia de los pensadores de la Ilustración en el Ideario de Mayo. Debemos aquí hacer la excepción de uno de los principales intelectuales americanos del siglo XIX, insospechado de simpatías católicas y confeso cuadro de la masonería, Domingo Faustino Sarmiento. Se compartan o se rechacen sus ideas políticas, Sarmiento es siempre un agudísimo e inteligente observador de la realidad social. La presencia del lacuncismo en el ambiente revolucionario no pasa inadvertida para él. En su libro Por momentos hermoso Recuerdos de Provincias evoca un episodio tal vez caricaturesco, pero no exento de fina percepción. Hay raras manías, reflexiona Sarmiento, que aquejan el espíritu humano en épocas dadas, curiosidades del pensamiento que vienen no se sabe por qué, como si en los hechos presentes estuviese indicada la necesidad de satisfacerlas. A la piedra filosofal que produjo en Europa la química, se sucedió en América la cuestión famosa del milenario, en que todo un San Vicente Ferrer había quedado chasqueado. Sobre el milenario han escrito varios, haciéndose notar Lacunza, chileno, cuya obra se publicó en Londres no ha mucho tiempo. Sarmiento cuenta la anécdota por demás interesante, y con ribetes jocosos, de su antepasado Fray Miguel Albarracín, el cual había escrito sobre el Apocalipsis antes que Lacunza, dando lugar a la intervención de la Inquisición limeña, que retuvo en su poder, para examinarlas, sus elucubraciones teológicas. A partir de esa anécdota se desarrolla una leyenda familiar para atribuir a Fray Miguel Albarracín la gloria de haber anticipado las ideas de Lacunza, y reducir a este último al papel de plagiario. Mi tío Fray Pascual, viéndome niño entendido y ansioso de saber, me explicaba la obra de Lacunza, diciéndome con orgullo indignado: estudia este libro, que esta es la obra del grande Fray Miguel, mi tío, y no de Lacunza, que le robó el nombre, sacando el manuscrito de los archivos de la Inquisición, donde quedó depositado. Y me mostraba entonces la alusión que Lacunza hace de una obra sobre el milenario, de autor americano que no oso citar. Después he creído que la vanidad de familia hacía injusto a mi tío con el pobre Lacunza. Pero en lo que concierne a la pregunta que nos formulamos, sugiere Sarmiento, al pasar, una reflexión que ilumina en parte la respuesta, lo que es digno de notarse es que, pocos años después de producidos los milenarios, apareció la revolución de la independencia de la América del Sur, como si aquella comezón teológica hubiese sido solo barruntos de la próxima conmoción. Ver nota 2. He aquí la clave. No se trata de una simple coincidencia. Hay una relación necesaria, intuida por Sarmiento, y que hemos entrevisto en los capítulos precedentes. El milenarismo está íntimamente vinculado, como expresión en el plano de las creencias religiosas, con las reivindicaciones de los sectores que sufren fuertes opresiones sociales, económicas o políticas. Lacunza, hemos visto, se esfuerza por recordar que entre los primitivos cristianos el milenarismo mitigado era una doctrina aceptada. Hemos visto también que es hacia el siglo IV donde se impone en la Iglesia una visión adversa a toda forma de milenarismo, aunque sin llegar a condenar el mitigado, profesado por los primeros padres. Este cambio,
aunque podría tomarse como una simple modificación en el plano de las ideas, obedece en parte a un motivo más profundo. No podemos dejar de relacionarlo con el pasaje paulatino, aunque asombrosamente veloz, del cristianismo perseguido, el cristianismo de las masas proletarias, esclavas y marginales, de los santos martirizados con ferocidad, de las catacumbas y la fe clandestina, a la consagración de la fe cristiana como religión dominante, y luego oficial, del Imperio Romano. Este proceso histórico, por demás interesante y singular, ha sido estudiado y expuesto con profusión. Seguiremos aquí a un autor no católico, sino marxista y freudiano sui generis, Erich Fromm. En su interesante obra El dogma de Cristo, que se basa a su vez en investigaciones históricas y psicoanalíticas de renombrados estudiosos, Fromm se ocupa de analizar la evolución del dogma de Cristo entre los primeros cristianos y las estipulaciones del Concilio de Nicea. Si bien concita su principal interés la forma en que es percibido Jesús como Cristo y en su relación con el Dios Padre, y solo tangencialmente aborda la cuestión del milenarismo, el proceso histórico subyacente es el mismo, y por eso nos resulta pertinente. La tesis de Fromm es que la evolución teológica del cristianismo de aquellos momentos fundacionales obedece a la cambiante composición social de la masa de sus creyentes. Para comprender el significado psicológico de la fe de los primeros cristianos en Cristo, sostiene, es necesario visualizar qué clase de gente prestó apoyo al cristianismo primitivo. Ver nota 3. Eran las masas de pobres analfabetos, el proletariado de Jerusalén y los labradores del campo, quienes, a causa de la creciente opresión política y económica, sentían cada vez más la necesidad de cambiar las condiciones existentes. Ansiaban alcanzar una época feliz para sí mismos y albergaban también odio y venganza para sus propios dirigentes y los romanos. Estas tendencias asumieron diversas formas, que abarcaban desde la lucha política contra Roma hasta la lucha de clases en Jerusalén, desde los irreales intentos revolucionarios de Teudas hasta el movimiento de Juan el Bautista y la literatura apocalíptica, en fin, desde la actividad política hasta los sueños mesiánicos. Detrás de todas estas formas diferentes, estaba la misma fuerza motivadora, el rencor y la esperanza de las masas sufrientes, causados por la injusticia de su situación socioeconómica. Ya sea que la expectativa escatológica tuviera un contenido más social, más político o más religioso, se hizo más fuerte y activa a medida que penetramos en lo más hondo de las masas analfabetas hasta llegar a los llamados Amaharet, el círculo de quienes vivían el presente como una opresión y que por lo tanto debían poner sus ojos en el futuro en busca de satisfacción de todos sus deseos. Cuanto más se debilitaba la esperanza de alcanzar una mejora real, tanto más debía esta esperanza hallar expresión en las fantasías. La desesperada lucha final de los celotes contra los romanos, y el movimiento de Juan el Bautista fueron los dos extremos, y tenían sus raíces en el mismo suelo, la desesperación de las clases bajas. Este estrato se caracterizaba psicológicamente por alimentar la esperanza de que ocurriera un cambio en su condición, interpretado analíticamente, a la espera de un padre bueno que los ayudara, y, al mismo tiempo, un odio feroz por los opresores, que hallaba expresión en sentimientos dirigidos contra el emperador romano, los fariseos, los ricos en general, y en las fantasías de castigo del día del juicio. Vemos aquí una actitud ambivalente. Esta gente amaba en la fantasía a un padre bueno que los ayudaría y salvaría, y odiaba al padre malo que los oprimía, atormentaba y despreciaba. Fue en este terreno fértil que encontró su lugar el primer cristianismo. Su doctrina, como la de Juan el Bautista, no se dirigió a educados y propietarios, sino a los desposeídos y sufrientes. En cuanto al contenido del mensaje cristiano primitivo y su extraordinaria capacidad de seducción sobre las masas pobres, primero de Palestina y luego de todo el imperio, Fromm destaca los siguientes aspectos, no por ser los únicos, sino por resultar de interés para comprender el sentir de aquellos primeros creyentes. 1. La esperanza escatológica. Jesús predicó la proximidad del reino de Dios. Enseñó a la gente a ver en sus actividades el comienzo de este nuevo reino, que solo se completaría con su segunda venida. El propio Jesús anuncia este retorno antes de su muerte, reconfortando a sus discípulos con la seguridad de que entraría de inmediato en una posición sobremundana junto a Dios. Las instrucciones a sus discípulos están dominadas por la idea de que el fin, cuyo día y hora sin embargo nadie conoce, está próximo, que quienes permanezcan fieles, así como los pobres y los sufrientes, serán compensados, y la soberbia de los ricos y poderosos tendrá su castigo. La proclamación de que el reino de los cielos estaba cerca. Mateo 10,
7. Despertó una esperanza entusiasta en las masas sufrientes y oprimidas, tal como se advierte en Lucas 6 y 20 y versículos siguientes: bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecieren, y cuando os apartaren de su trato, y os vituperaren, y desecharen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Regocijaos en aquel día, y saltad de gozo, porque, he aquí, vuestro galardón es grande en el cielo, pues que del mismo modo hacían los padres de ellos con los profetas. Mas, ay de vosotros, los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que estáis saciados ahora, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que reís ahora, porque os lamentaréis y lloraréis. Además de expresar la esperanza de los oprimidos por un mundo mejor, estas palabras manifiestan también su hostilidad hacia las autoridades, los ricos y los poderosos, que serán objeto de condena, a tenor del célebre juicio de Jesús: más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. San Lucas 6 y 24. O como retoma más tarde la epístola de Santiago: ea, ahora, oh ricos, llorad y aullad a causa de las miserias que están para venir sobre vosotros. Vuestras riquezas están corrompidas, vuestras ropas están roídas de la polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y el orín de ellos servirá de testimonio contra vosotros, y consumirá vuestras carnes como fuego. Habéis juntado tesoro para los últimos días. He aquí que el jornal de los trabajadores que han segado vuestros campos, el que ha sido retenido fraudulentamente por vosotros, clama, y el clamor de los segadores ha entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido muellemente sobre la tierra, habéis cebado vuestros corazones, como en un día de degüello. Habéis condenado y muerto al justo, y él no os hace resistencia. Santiago 5, 1 y versículos siguientes. 2. El carácter democrático, fraterno e igualitario de las primeras comunidades cristianas. A diferencia del rígido espíritu de casta de la sociedad judía de la época, la comunidad cristiana primitiva era una hermandad libre de los pobres, despreocupada de instituciones y fórmulas, sostenida solo por el lazo común de la fe, esperanza y amor, por la ayuda mutua económica, e incluso la comunidad de bienes, conforme se relata en conocidos pasajes de los Hechos. La primitiva cristología se asemeja en muchos sentidos al concepto judío de un Mesías reivindicativo, elegido por Dios para introducir un reinado de justicia y amor, pero se distingue en la exaltación como Hijo de Dios a la diestra del Todopoderoso, y en el hecho de que este Mesías ya no es el paladín poderoso y triunfal, sino que su importancia y dignidad residen en su padecimiento, en su muerte en la cruz. Pronto este escenario social muta espectacularmente, en uno de los procesos más extraordinarios e interesantes de la historia. La fe de los pobres, de los marginales, esa religión de esclavos y de débiles como la caracterizaban con desprecio los paganos, y sería descripta con no menor repugnancia, en los tiempos modernos, por el filósofo de la crueldad, Nietzsche, la religión que, al decir de Bernard Shaw, bajo notoria influencia del superhombre nietzscheano tiene como máximo símbolo una horca, se extiende a modo de epidemia por todo el imperio, a despecho de las persecuciones y las bárbaras masacres a que son sometidos sus mártires. Cuanto más se la persigue, más crece, cuanta mayor es la crueldad de sus verdugos, más alto es su prestigio entre las masas. El primer gran cambio que ocurre en la composición de los creyentes, dice Frahm, tuvo lugar cuando la propaganda cristiana se volcó hacia los paganos y, en una campaña victoriosa, ganó adeptos en casi todo el Imperio Romano. Sin embargo, el cambio de nacionalidad de los adeptos no tuvo un papel decisivo, según Frahm, mientras no varió la composición social de la comunidad cristiana: gente pobre, oprimida, analfabeta, gente a la cual describe muy bien Pablo en su carta a los cristianos corintios: no muchos de vosotros erais sabios de acuerdo con las normas terrenales, no muchos erais poderosos, no muchos erais nobles de cuna, pero Dios escogió las cosas miserables del mundo para confundir a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y las cosas viles del mundo y las despreciadas ha escogido Dios, y aun las que no son, para anonadar a las que son. Y Corintios, 1 hora 26 minutos y 28 segundos. Si bien la mayoría de los adeptos gentiles pertenecían a las clases más bajas,
Pronto otro elemento social, educado y pudiente, comenzó a infiltrar la comunidad. Pablo mismo fue de los primeros líderes cristianos de otro origen social, hijo de un ciudadano romano, antiguo fariseo y perseguidor de los cristianos, hasta su célebre iluminación en el camino de Damasco. Desde un primer momento había estado demasiado cerca de las fuerzas del gobierno, había tenido demasiada experiencia de las bendiciones del orden sagrado como para no tener, en lo referente al valor ético del Estado, un ánimo muy distinto. No obstante, hasta casi promediar la segunda centuria, las comunidades seguían siendo sustancialmente pobres, como lo muestra el espíritu apasionadamente reivindicativo de la Epístola de Santiago o el Apocalipsis de San Juan. A mediados del siglo II, el cristianismo comenzó a penetrar las clases media y alta del Imperio Romano, hasta llegar a la propia aristocracia. En tiempos de Constantino, antes de convertirse en la religión del Estado, ya lo profesaban sectores importantes de la dirigencia del imperio. El grueso de la comunidad cristiana seguía por cierto constituido por esclavos, artesanos y el proletariado harapiento, es decir, las masas de las clases bajas, pero el cristianismo se había convertido también simultáneamente en la religión de las clases prominentes y dominantes del Imperio Romano. Un imperio romano que, por otra parte, no solo se universalizaba, borrando las diferencias nacionales, extensión de la ciudadanía por el Edicto de Caracalla, 212 después de Cristo, sino que, económicamente, daba muestras de estancamiento y feudalización, preanuncio del orden medieval. La expresión política de esta economía declinante, que hacía una regresión a una nueva economía natural ligada al Estado, era la monarquía absoluta, un sistema jerárquico con infinitas dependencias, en cuya cúspide estaba el emperador divino, en el cual los rangos más bajos no podían tener ninguna esperanza de ascender, y era imperativo hacer que a los individuos que ocupaban la parte inferior les fuera más fácil contentarse con su situación. En definitiva, la religión cristiana original se transformó, para adaptarse a su nueva función de cohesión social, sin manifestar abiertamente su transformación. El punto más sintomático de este cambio, según Frahm, es la desaparición gradual de las esperanzas escatológicas. El núcleo de la prédica misionera primitiva era la proximidad del reino de Dios. La fe de Pablo todavía estaba imbuida de esperanzas escatológicas, pero ya, poco a poco, el advenimiento del reino comenzaba a desplazarse hacia el futuro. El núcleo de interés de la fe cristiana se alejó del segundo advenimiento de Cristo y se centró en el primer advenimiento. A través de la historia posterior del cristianismo, desde los montanistas hasta los anabaptistas, hubo, por cierto, intentos continuos de revivir el viejo entusiasmo cristiano con su expectativa escatológica, eran intentos que emanaban de aquellos grupos que se asemejaban a los primeros cristianos en cuanto a su situación económica, social y psíquica, porque se hallaban oprimidos y buscaban la libertad. Pero a la Iglesia no le hacían mella tales intentos revolucionarios. La carga del mensaje ya no estaba en la expectativa en el día del juicio y el retorno de Jesús, los cristianos ya no miraban hacia el futuro o la historia, sino que más bien miraban hacia atrás. El hecho decisivo ya había tenido lugar. La aparición de Jesús ya había representado el milagro. El mundo real, histórico, ya no necesitaba cambiar, por fuera todo podía seguir como estaba, Estado, sociedad, ley, economía, pues la salvación se había convertido en un asunto interno, espiritual, ahistórico, individual, garantizado por la fe en Cristo. La esperanza de la salvación real e histórica había sido reemplazada por la fe en la ya completa salvación espiritual. El interés histórico fue reemplazado por el cosmológico. Junto con ello se desvanecieron las demandas éticas rigurosas que habían caracterizado a las primeras comunidades, y fueron reemplazadas por los medios de gracia dispensados por la Iglesia, y por una paulatina reconciliación de los cristianos con el Estado. La transformación fundamental del cristianismo operada en este proceso la convirtió de religión de los oprimidos, en religión abarcativa al mismo tiempo de los dirigentes y de las masas manejadas por ellos, de expectativa en la inminente proximidad del día del juicio y la nueva era, en fe en la ya consumada redención, de postulación de una vida moral y pura, en satisfacción de la conciencia moral con ayuda de medios eclesiásticos de gracia, de hostilidad hacia el Estado en cordial coincidencia con él. La religión de una comunidad de hermanos iguales, sin jerarquía ni burocracia, se convirtió en la Iglesia, imagen refleja de la monarquía absoluta del Imperio Romano, con una doctrina dogmáticamente establecida y líderes jerárquicos a quienes el cristiano individual se debía someter.
El perdón de los pecados dejó de ser función de Dios y pasó a ser privilegio de la Iglesia. Así como los primeros cristianos estaban imbuidos de odio y desprecio por los ricos educados y los dirigentes, en resumen, por toda autoridad, así los cristianos de la tercera centuria en adelante estaban imbuidos de reverencia, amor y fidelidad a las nuevas autoridades clericales. El cristianismo elevado al rango de religión oficial tenía una función social completamente diferente a su función primitiva. La situación revolucionaria que había prevalecido hasta la segunda centuria había desaparecido. El cambio teológico es la expresión de uno sociológico, lejos de ser una religión de rebeldes y revolucionarios, esta religión, ahora de la clase dirigente, estaba determinada a mantener las masas en un estado de obediencia y a conducirlas. La Iglesia Católica entendió cómo acelerar y reformar de manera maestra este proceso de cambiar el reproche contra Dios y los dirigentes y convertirlo en el reproche de sí mismo. Acrecentó el sentimiento de culpa de las masas hasta el punto de hacerlo casi insoportable, y al proceder así logró una doble finalidad. Primero, contribuyó a que los reproches y agresiones fueran desplazados de las autoridades y dirigidos hacia las masas sufrientes, y, segundo, se ofreció a estas masas sufrientes como un padre bueno y amoroso, dado que los sacerdotes aseguraban perdón y expiación para el sentimiento de culpa que ellos mismos habían provocado. Al cristianismo primitivo le era aún bastante ajena la idea de una iglesia. Solo en el curso del desarrollo histórico asume la iglesia una organización jerárquica, la iglesia misma se convierte en una institución sagrada. Es la mediadora de la salvación, los creyentes son sus hijos, es la gran madre solo a través de la cual se puede alcanzar seguridad y bendición. Igualmente reveladora es la restauración de la figura de la divinidad materna en el culto de María, en la Madonna amamantando al niño, proveyendo cuidado, amor y expiación. En definitiva, el abandono del milenarismo primitivo es consecuencia directa del pasaje del cristianismo, de religión de las masas pobres animada de la expectativa de un cambio y la hostilidad hacia los ricos, a religión a la vez de los pobres y de los ricos, de dirigidos y dirigentes, encargada de velar por la paz y la conformidad. Ya que no se podía extirpar el milenarismo sin abjurar de los primeros padres, era necesario, simplemente, silenciarlo, pasarlo a un discreto segundo plano. Cristo ya había venido, su primera venida era la que realmente importaba, el reino de los cielos permanecía en las alturas sin descender jamás, en lo inmediato, a la tierra, la salvación era un hecho interno y no había que esperar la realización de la justicia divina en este mundo. Aunque el milenarismo mitigado, como se encarga de señalar la Lacunza una y otra vez, jamás había sido prohibido por la Iglesia mediante decreto formal, había que desalentarlo. De allí que la obra milenarista del cura chileno, sin ser abiertamente repulsada, fue incluida en el índice, porque no podía ser difundida sin peligro de herejía, de confusión, de desvarío teológico. O más bien peligro de volver a avivar las esperanzas y los anhelos de las masas sufrientes, que podían hallar en la segunda venida de Cristo, y su reino de 1000 años sobre la tierra, el incentivo para procurarse el alivio terreno de sus males, levantándose contra las autoridades legítimas. Fin del capítulo 11. Se leen a continuación las notas al capítulo 11 para quien tenga interés. 1. Chinatown, Abel, en torno a un papel anónimo del siglo XVIII. 2. Sarmiento, Domingo Faustino, todas las citas pertenecen a recuerdos de provincias. 3. Todas las citas de Frahm, Erich de este capítulo pertenecen a su libro El dogma de Cristo.